Pues si te parece, vamos a pasar con la siguiente entrevista que tenemos. Tenemos una entrevista con Ángeles Mariscal nuevamente hasta el sureste mexicano. Ya sabe usted que Chiapas pues está viviendo una situación muy convulsa, particularmente San Cristóbal de las Casas, la zona altos, la región fronteriza y selva que se ha ido complicando cada vez más. Hemos estado haciendo una cobertura aquí desde Rompeviento TV, desde Momentum, desde Pie de Página y desde esta alianza de medios, pues con Chiapas Paralelo, que además pues están ahí al pie del cañón. Hay un video porque el día de ayer pues llegó el ejército mexicano, llegaron varios elementos, un número importante de efectivos castrenses a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hay un video que ellos pues han hecho público, lo tenemos ahí, Ejército San Cristóbal SCLC. Tenemos un video donde anuncian la llegada de las Fuerzas Armadas a San Cristóbal de las Casas. Estos días he estado publicando pues algunos artículos haciendo un análisis precisamente y una investigación de algunos años para ir confirmando datos, informaciones, quién es, quién controla Chiapas, qué cártel está controlando Chiapas, esta zona de la zona altos, quién es el cártel Chamula, existe un cártel que se llama el cártel Chamula o qué es eso, en fin, tratar de explicar cómo se llegó a donde se llegó en estos niveles de violencia en San Cristóbal y frente a los últimos enfrentamientos que hubo en donde fueron asesinadas al final 5 personas que perdieron la vida. Vamos a ver la respuesta del gobierno en este video y regresamos con Ángeles Mariscal a ver si ya logramos enlazar. Elementos del grupo interinstitucional iniciaron el fortalecimiento de las operaciones de la Fuerza de Tarea Regional de la Séptima Región Militar en San Cristóbal de las Casas, con la finalidad de continuar trabajando en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar la paz y la seguridad de las familias chiapanecas, de acuerdo con el plan estratégico del gobierno federal. En este marco, el grupo interinstitucional destacó que por acuerdo de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Estatal, se fortalecen por tierra y por aire las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas en calles, caminos y plazas públicas de este municipio. Coordinado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y Policía Municipal, se lleva a cabo el operativo Fuerza de Tarea Regional de la Séptima Región Militar, con la participación de más de 300 elementos de las corporaciones, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en esa región del estado de Chiapas. Finalmente, las instituciones de seguridad federales, estatales y municipales refrendaron el compromiso de garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Gobierno de Chiapas. Pues bueno, no sé si me pueden confirmar si ya está por ahí Ángeles Mariscal o no. Ya le Este, estoy marcando. sí, bueno, estamos enlazando a Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo, porque bueno, seguimos en la cobertura de lo que sucede ahí en los altos de Chiapas, en San Cristóbal, San Juan Chamula y toda esa parte de la zona altos. Nosotros hemos publicado 2 artículos sobre el tema y pasado mañana estaremos publicando la tercera y última parte del diagnóstico que tenemos en base a las investigaciones que hemos estado realizando de los actores de criminalidad que hay en una ciudad conocida como Pueblo Mágico, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que ahorita pues está viviendo una situación pues muy difícil. Así que les mandamos un saludo también a toda la gente que vive en San Cristóbal de las Casas, allí en el Valle de Jovel. ¿No, ya entró? Ya está la llamada. Ok. Bueno, le damos la bienvenida a Ángeles Mariscal, que va a entrar con nosotros a través de un enlace telefónico, porque anda, pues como siempre, en campo, haciendo el trabajo. Ángeles Mariscal, acabamos de pasar el video precisamente que publicaron las autoridades del estado de Chiapas y del gobierno federal, donde anuncian la llegada de estos efectivos militares.
cuáles son la percepción, recepción que se está teniendo en San Cristóbal sobre esta iniciativa que se anunció y que se pudo ver con efectivos castrenses ahí en San Cristóbal. Sí, buenas tardes, buenos días también al auditorio. Pues aquí en San Cristóbal se ha vivido en los últimos meses particularmente, aunque esta situación pues viene de bastante tiempo atrás, pues una situación de mucha tensión derivada de la presencia pues cada vez más fuerte de estos grupos que ya tenían tiempo atrás en el uso de las armas, pero en lo que ahora parece también una disputa por el control de los mercados. Y es que hay que recordar que hay una organización fuerte de locatarios que se disputan pues esta parte del derecho de piso, por así decirlo, de los mercados, porque también en estos lugares se ha incrementado la venta de drogas, de armas, de algunos videos de pornografía muy fuertes. Entonces aquí se empezó a vivir esto, hubo enfrentamientos, por ejemplo, en junio del año pasado paralizaron también la ciudad. En esa ocasión más de 5 horas estuvieron disparándose sin que ninguna autoridad interviniera. Y una historia prácticamente semejante se repitió el pasado lunes 17 de abril. También hubo el asesinato de uno de los líderes de los locatarios, conocido como Jerónimo. Bueno, esta persona fue asesinada y provocó una reacción muy fuerte por parte de sus seguidores, según reconocieron las mismas autoridades. También empezó un enfrentamiento, particularmente en la zona norte, en una parte de San Cristóbal, ubicada en el periférico, pero también muy cerca del centro. Hay que recordar que esta es una ciudad relativamente pequeña. Y bueno, nuevamente se paralizó por completo la ciudad. Durante 8 horas tuvieron estos disparos, hubo quema de casas, en fin, una situación de muchísima tensión sin que ninguna autoridad realmente interviniera. Fue hasta la noche de ese día que empezó un patrullaje por parte de militares y policías, pero pues esto no detuvo las acciones. Y bueno, hay una demanda muy fuerte de la sociedad también de que se ponga fin a toda esta situación que, repito, no es de ahora. La población, los especialistas relatan que hay grupos de choque que fueron formados al amparo de las propias autoridades, en este caso municipales, y sobre todo para que les sirviera los procesos electorales. Si hacemos un recuento histórico, está muy bien ubicada la fecha en que se incrementaron estos grupos de choque y empezaron a hacer uso más evidente de las armas. Fue aproximadamente hace 2 trienios, ¿no?, cuando estaba el Partido Verde Ecologista de México, y cuando se empezó a descomponer también mucho la situación. Entonces, la población ha demandado de manera reiterada que se solucione este problema, pero de manera integral. Es decir, hay un trasfondo que tiene que ver con la seguridad, que también tiene que ver con el control de los mercados, que tiene que ver con la política y que tiene que ver con la desatención que se tiene a un sector muy importante de la sociedad, que pues es la clase trabajadora en su mayoría, pero no exclusivamente indígena. Y bueno, la respuesta de las autoridades ante lo que se vivió el 17 de abril fue, pues por una parte, decir que ya estaba todo tranquilo, lo dijeron el día 18 temprano, pero el 19 nuevamente se volvió a vivir enfrentamientos. O sea, esto no era cierto y sigue sin ser cierto. Y bueno, la última medida que tomó el gobierno fue el pasado domingo, cuando hizo un despliegue de militares y policías justo en la Plaza de la Paz, en esta plaza que ha servido pues como un icono de los llamados de justicia y de todo un proceso de justicia que han pedido los pueblos originarios. Y bueno, este lugar sirvió para hacer el despliegue. Desde muy temprano ahí se apostaron militares, se apostaron policías, hubo una ceremonia, se dijo que esto iba a ser como para traer la seguridad al Estado. A la par había sobrevuelos ese mismo día de helicópteros. Y bueno, esta es la respuesta, pero a 2 días de eso, pues los militares siguen con un patrullaje hasta cierto punto normal. Y lo que se ha cuestionado de estas medidas de militarizar o de hacer presencia de los militares, pues para labores de seguridad pública es ya conocido. O sea, ya hay mucho
prueba documental de lo que esto resulta cuando es así, cuando así plantean pues, las estrategias de seguridad, que tampoco son nuevas en este gobierno y que han sido un fracaso porque han incrementado incluso los niveles de violencia, y más en las zonas y comunidades indígenas donde también se tiene un antecedente muchísimo más atrás, ¿no? Y hemos platicado varias veces de lo que para las poblaciones trae la presencia de militares. Entonces, pues esta ha sido una respuesta que, según vemos 2 días después, ha sido solo mediática, y mediática también en el sentido de que no hay una acción de fondo, ni siquiera para dialogar de una manera pública, precisa, o siquiera para reconocer qué es lo que está pasando en San Cristóbal y qué es lo que está pasando en el Estado. O sea, hasta el momento, absolutamente ninguna autoridad ha dicho, aquí tenemos un problema de esta dimensión, aquí estamos viviendo una disputa de territorio de los grupos del crimen, aquí estamos viviendo tal, o sea, eso no ha habido una negativa a reconocer el problema, y solo estos despliegues que, insisto, son mediáticos, pero que sí tienen un fondo muy profundo en la estructura social, por la presencia misma de los militares haciendo labores de seguridad pública. Entonces, esto es lo que está pasando en Chiapas, se está repitiendo el mismo esquema que ya se vivió en el norte del país, y pues el resultado, la historia nos indica, no ha sido positivo, y estamos justo aquí en Chiapas en medio de esta situación en este momento. Ernesto. Muchas gracias, Ángeles. Te saluda Violeta Núñez. Bueno, pues lo que nos cuentas es realmente, y lo que también nos ha estado compartiendo Ernesto en estos 2 textos publicados, pues es una complejidad esto de la disputa que nos dices tú de los mercados, el tráfico de drogas, de armas, de migrantes, de recursos naturales, entre otros, ¿no? Intereses ahí económicos y políticos muy, muy intensos. Pero bueno, yo te quisiera preguntar, a partir de esto que tú dices, que la llegada de estos 300 policías y militares es una respuesta mediática. Vimos también un video que compartimos aquí en Momentum de el gobernador señalando en Chiapas no ocurre nada, todo está en calma, pero también vemos a nivel de prensa cómo la Embajada de Estados Unidos ya ha lanzado una alerta de viaje a San Cristóbal, y yo quería preguntarte si esto lo podemos tejer incluso con esto que decía el gobernador Rutilio Escandón de que no ocurre nada en Chiapas. Y bueno, y esta respuesta también es parte a este comunicado y a esta alerta que ha emitido la embajada estadounidense, y siendo un espacio altamente turístico. Ángeles, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues sí, a pesar de esta negativa a reconocer el problema, pues los gobiernos de otros países sí lo ven claramente, o sea, no hay un engaño ahí ni para la población ni para otros gobiernos. Y bueno, San Cristóbal es la capital turística de aquí de Chiapas, es un poco importante del turismo, y si bien esta industria del turismo tiene sus claroscuros, no se puede negar que, por ejemplo, en San Cristóbal sí es el motor económico y sí está pegando incluso para la población, para la clase trabajadora, porque cuando dejan de venir los turistas, lo que hacen los empresarios del turismo es despedir a sus trabajadores, es despedir a toda esta población que finalmente tiene que buscar su modo de vida, ¿no? Y es volverlos a colocar en la vulnerabilidad e incrementar las condiciones que hacen que ahorita estemos como estamos en Chiapas. Entonces eso ha pasado. El turismo, por ejemplo, de Estados Unidos compone el 29% del total que viene al Estado. Pues el año pasado, según cálculos de la Secretaría de Turismo, fueron más de 8 millones de turistas que llegaron a Chiapas. Entonces sí es un golpe muy fuerte para la economía, y a final de cuentas también es un golpe muy fuerte para la clase trabajadora, porque el empresario siempre va a sacrificar pues al eslabón más débil. Entonces sí hay una afectación de este tipo, sí se están cancelando muchas reservaciones, y no de ahorita, también se empezaron a cancelar incluso para la temporada de diciembre de 2022, pues hubo una baja por el enfrentamiento y lo que sucedió meses anteriores. Y ahí pues un llamado internacional, este es un llamado para decir atiéndanlo, y bueno, pues la respuesta, insisto, es por una parte la negativa, por otro este despliegue mediático, porque hoy mismo pues estos operativos son esporádicos, en dado caso que fuera la solución, yo no creo que sea la solución, y estos grupos que están ahí, que tienen sus negocios millonarios, que como mencionas va desde la venta de madera, también por ejemplo la venta de autos usados, también toda una serie de mercado negro que se vive acá, pues siguen en sus labores, o sea, para ellos no hay un cambio sustancial
circunstancial, únicamente pues observamos que se replegaron, pero tiene meses que se disputan la zona y que se escuchan disparos y no son disparos de pistolas. Ya hemos visto que utilizan armas de muy grueso calibre y a final de cuentas también la población local está amagada, está aquí vulnerable a lo que pasa con estos grupos, que también hay que puntualizar, no son toda la población, es un sector muy particular como en otras partes del estado, pero arrastra a toda la población, a todos los sectores, y arrastra también en la economía que se está viviendo y que está teniendo una crisis importante, particularmente en San Cristóbal de las Casas. Yo tengo varios conocidos que tienen planeados viajes y pues durante estos días me han estado preguntando, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Cómo ves las condiciones? Entonces sí se está reflejando esta situación en el tema económico, que yo creo que también es importante atenderlo y de manera integral. Ya, pues Ángeles Mariscal, como siempre, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y pues sí, ustedes que están ahí siempre al pie del cañón, intentaremos ahí, si te parece bien, seguir haciendo los enlaces para ver qué es lo que pues sigue sucediendo ahí. Ya me gustaría también ver a qué unidades militares corresponden estos efectivos castrenses que llegaron ahí, si forman parte del 13º Batallón de Infantería o de dónde. Pero bueno, pues son informaciones que nos parece que son importantes porque te permite entender si va a haber un cambio en la estrategia de las Fuerzas Armadas o sigue en la misma, porque, por ejemplo, el 13º Regimiento de Caballería Motorizada, pues lleva años y años y no lo cambian y no lo modifican. Así que si uno viera que pues dio buenos resultados, está bien, pero cuando uno ve que es exactamente lo contrario, pues ahí algo tienen que ajustar y cambiar. Así que pues te agradecemos, Ángeles Mariscal, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Que estén bien, pues seguimos en contacto. Gracias, Ángeles. Buenos días. Pues sí, son estas unidades, ahí sí me avisan también si se pudo nos pudimos enlazar con Arturo Contreras, pero sí, Violeta, es una situación que preocupa, que digan, bueno, pues aquí está el ejército, y inundamos el ejército San Cristóbal. Yo entiendo en términos de seguridad que, pues incluso para los propios pobladores pueda significar una especie de descanso, pero los riesgos han sido también, los que se corren también son importantes. Y creo que aquí son estas decisiones muy difíciles de tomar como gobierno, Violeta, en la medida que no tenga un diálogo mucho más cercano Ya está, Arturo. con las poblaciones, con la población de San Cristóbal, porque uno los ve, por ejemplo, en este video que pasábamos, que publicaron también, se publicaron en las redes sociales de Rutilio Escandón, pues está ahí con empresarios y luego uno escucha ahí lo que están diciendo los empresarios y luego unos ahí aplaudiendo, pues dices, pues ¿qué no estás viendo en tu ciudad y todavía le aplaudes? Son situaciones que en la medida que no cambien esas maneras de querer comunicar, como ver ahí a Rutilio, sacaron unos videitos y fotografías de Rutilio así caminando en la plaza, como le decimos en San Cristóbal, todavía me siento de allá, la Plaza de la Resistencia, y que en realidad es la plaza de la Catedral de San Cristóbal, pues se ve ahí caminando a Rutilio Escandón o en unas calles, pero lo que no sacan en esas imágenes es que se pusieron unas vallas ahí para que nada más caminara el gobernador y una persona más, y entonces se viera ahí como que saluda a alguien, y en la calle igual ponen vallas y nadie podía pasar, para que el gobernador se acercara a una persona que está bajando de un vehículo y la saluda. Esas prácticas que dice uno, pues no estás viendo la tempestad y tú todavía estás con estas payasadas, estos montajes ahí que no sé qué demonios quiere aparentar si está caminando en una calle o en una plaza, en la plaza de la catedral y no hay nadie en la plaza de la catedral porque lo tienen cerrado con vallas.
les debería dar vergüenza de lo que están haciendo y la manera de conducirse.